obviamente pues les puede provocar a ustedes esa situación de inconvenientes. Entonces, tomemos en cuenta el examen para el día 3 de marzo, está próximo, estamos cerca, ¿sí? ¿Y qué contenido pues viene en el examen? De lo que platiquemos hasta la última clase previo a esa fecha, ¿verdad? Bien, esto es en cuanto al examen. En cuanto a la compañerita, muchas gracias por el mensaje, que amablemente me están asistiendo y quienes les pasan la información a cada uno de ustedes. Yo pienso que para este fin de semana, yo les voy a enviar su material, el material de apoyo, con el respeto de algunos autores de los libros, pues a veces me tomo un poquito la insensatez, ¿verdad? De enviárselos por PDF, sí, algunos textos que considero que son relevantes en el libro, o bien una especie de resumen que yo realizo. Entonces, no se preocupen, yo el fin de semana voy a tratar de enviarles, yo diría que fin de semana más tarde domingo, sábado o domingo, ya tendrían ustedes su material de apoyo a través de los compañeros que amablemente me están ayudando, ¿verdad? Entonces ahí estamos en cuanto a esa información, en cuanto al examen y también el material de apoyo. Bien. Venimos platicando lo que es la primera etapa, la etapa preparatoria, desde el inicio de una noticia, ya sea a través de una investigación previa, a través de lo que es en sí las dependencias a las cuales se puede solicitar o iniciar una acción penal. Y en este caso, ustedes saben perfectamente que es a través de una denuncia, a través de una querella o bien a través de una prevención policial. Esto ya lo venimos platicando. Y obviamente, pues ya establecimos, platicamos en cuanto a esa primera declaración, audiencia de primera declaración, basado en el artículo 82 del Código Procesal Penal. Así también, ¿qué actividades se dan dentro de esta etapa preparatoria? Establecimos que hay diversas peticiones, no solo del ente investigador, sino también de todos los sujetos procesales, puede ser también el abogado defensor, o sea, del sindicado a través de su abogado defensor, y también del querellante adhesivo a través de su abogado director. Obviamente ya platicamos en cuanto a qué actividades o qué se puede realizar dentro de la etapa preparatoria, que se puede solicitar. Establecimos que generalmente se da lo que son las revisiones de las medidas de coerción cuando las personas quedan privadas de su libertad, ¿verdad? Establecimos dónde se encuentra regulado en el artículo 177 del Código Procesal Penal y es a través de una solicitud, la cual pues conlleva a que señalen día y hora para audiencia para esa revisión de la medida de coerción. Aunado a ello, pues también puede ser la audiencia de reforma del auto de procesamiento. El auto de procesamiento es cuando no estamos de acuerdo o uno de los sujetos procesales, puede ser el ente investigador, el querellante adhesivo o bien la parte defensora no están de acuerdo con el tipo penal por el cual está siendo sindicado la persona o su patrocinado, y o bien el Ministerio Público que considera que el tipo penal no es el adecuado y solicita otro tipo penal. Esto en base a las circunstancias. Obviamente pues tienen que haber medios de investigación, medios de convicción que hagan creer la posible comisión de un delito y que si no encuadra en el tipo penal, pues podría encuadrar en otro. Y a esto se refiere en la audiencia solicitada de forma verbal, generalmente en los diversos juzgados del área del perímetro de la capital y también descentralizado a través de los departamentos, en la cual pues, se solicita esa audiencia de reforma del auto de procesamiento para buscar la manera de cambiar el tipo penal pues posiblemente de un tipo penal más adecuado, ¿verdad? Y siempre rezando en cuanto a los fines del proceso y también en la objetividad. Hablamos también del anticipo de prueba, establecimos a qué nos referimos con el tema del anticipo de prueba, en qué momento se puede dar en esta etapa preparatoria, cuando existe la posibilidad o bien que la persona no pueda comparecer a un juicio oral público, a un debate, y entonces se puede dar dentro de esta etapa preparatoria bajo ciertos parámetros, ¿verdad? Que haya peligro inminente de la persona, que su vida corra peligro, o que sea una persona que no sea de acá de Guatemala y que tenga que viajar a su país de origen.
Esto es en cuanto al anticipo de pago. De ahí establecimos el rol que cada uno de los sujetos procesales juega en esta etapa preparatoria, tanto el juez, así como también el ente investigador, creante adhesivo y también el sindicato a través de su abogado defensor. Después platicamos en cuanto al tema de la modalidad que es nueva, modalidad del procedimiento especial de aceptación de cargos, y establecimos las circunstancias en que se puede dar, qué delitos pueden gozar y qué delitos tienen tácitamente prohibición de no tener ese beneficio de ese procedimiento especial. Establecimos bajo qué premisas se puede dar, ante quién se interpone, ¿verdad? Y obviamente esto es pura práctica, se está dando actualmente y obviamente muchos salen beneficiados. Considero en lo personal que es bastante en cuanto a los sistemas procesales, pues bastante inquisitivo, porque a veces como que conviene más aceptar los hechos que irnos a un juicio oral y público, ¿verdad? Por el tema de tiempo, por el tema de economía, y entonces yo creo que hay situaciones que no se comparten, sin embargo, pues es una salida alterna que se le da a un proceso penal. Y el día de hoy platicaremos en cuanto a lo que es la apertura a juicio o acusación. ¿A qué nos referimos con lo que es esa apertura a juicio o acusación? Bueno, en primer lugar, debemos establecer a qué nos referimos con la apertura a juicio o acusación. Establecimos que hay un plazo de duración de investigación en cuanto a que si la persona queda privada de su libertad es un plazo máximo de 3 meses. Cuando la persona goza de medidas sustitutivas, puede ser hasta 6 meses. Y eso ya platicamos dónde se encuentra regulado, y entonces cuando se establece esa fecha de la presentación de ese acto conclusivo, o bien puede denominarse también acusación o apertura a juicio, pues entonces es ese plazo de investigación en el cual el Ministerio Público debe recabar los medios de convicción, todo lo que recabe de medios indiciarios o indicios que van a servir para que a futuro, en la audiencia intermedia, sean medios de investigación. Esos medios de investigación van a sustentar la tesis del ente investigador en cuanto a la posible comisión del delito o los delitos por los cuales está siendo sindicado o sindicada la persona, ¿verdad? Entonces, establecemos en qué consiste esa apertura a juicio o acusación. En este caso, como concepto, tenemos que la acusación es la concreción del ejercicio de la acción penal pública realizada por el fiscal, ¿verdad? La acusación está contenida en el escrito que presenta el fiscal al finalizar la etapa preparatoria, mediante el cual imputa a personas o alguna persona, puede ser una o varias personas, determinadas la comisión de un hecho punible, basándose en el material probatorio reunido durante la investigación. Entonces, la acusación supone el convencimiento firme por parte del Ministerio Público que el imputado es autor de un hecho delictivo. Esto es en cuanto a un concepto de lo que es apertura a juicio o bien lo que es la acusación. Por ahí otro autor manifiesta que la acusación formal es el escrito mediante el cual el Ministerio Público manifiesta formalmente su decisión de perseguir la responsabilidad criminal del sindicado. Y ello ocurrirá cuando estime que existen elementos para acusar, siempre que se hayan practicado las diligencias necesarias para la investigación del hecho punible y sus partícipes. Entonces, tenemos un par de conceptos. Obviamente, la idea que tenemos es que básicamente el concepto de apertura, juicio o acusación es básicamente, como resumen, es recabar esos medios que puedan ser probados en un juicio oral y público. Esos medios de convicción, esos elementos que sustentan la tesis acusatoria del Ministerio Público, ¿verdad? En la cual esos medios de investigación van a ser valorados en otra etapa procesal para determinar o quebrantar
la inocencia de la persona que está siendo sindicada, ¿verdad? Y obviamente busca el ente investigador una sentencia de carácter condenatoria en su momento procesal oportuno. Y la parte defensora pues buscará a través de los medios que tiene, pues obviamente una sentencia de carácter absolutoria. Sin embargo, pues también es de tomar en cuenta que cuando está muy bien realizada la investigación, pues entonces el abogado defensor tendrá que hacer valer los derechos, principios y garantías que la Constitución y el Código Procesal Penal establecen a beneficio del patrocinado o de los representados, ya que si existen elementos bastante concretos y objetivos en contra de la comisión de una persona por la comisión de un delito, pues obviamente pues hay que velar por las garantías, principios y sus principios. Entonces, esto es el tema de la apertura a juicio o la acusación. Básicamente es ese escrito que presenta el Ministerio Público. Aunque ahora, pues, si bien es cierto, se menciona que es un escrito, regularmente por la tecnología, pues a veces solo se encuentra la parte inicial de la solicitud de apertura a juicio o bien acusación, y lo demás pues viene a través de, puede ser a través de un CD, a través de una memoria o a través de algún medio audiovisual o quizá también medios que puedan servir a través de los diferentes dispositivos. Entonces ya la tecnología también es un auxiliar fundamental en cuanto al tema de la acusación o apertura a juicio. Para ello, cuando hablamos de la apertura a juicio, pues establecimos lo que es su concepto. En cuanto a la acusación como tal, pues es una manifestación que se da de el principio acusatorio, ese sistema acusatorio que pues obviamente da la oportunidad a los sujetos procesales del derecho de defensa, ¿verdad? Entonces existe la posibilidad de que tanto el sindicado como también el querellante hagan valer su derecho a defenderse, hagan valer su derecho de defensa ante una acusación. Entonces, ese principio a través del sistema acusatorio, que se ve muy bien, es uno de los muy buenos sistemas que tiene el Código Procesal Penal, es relevante, es importante porque se da ese contradictorio entre los sujetos procesales. Existe, ¿verdad?, una acusación del Ministerio Público, pero también existe una tesis de defensa de la parte defensora para hacer valer los derechos de sus patrocinados o de su patrocinado. ¿Dónde se encuentra regulado la apertura a juicio o la acusación? Bueno, se encuentra regulado en el artículo 324 del Código Procesal Penal y establece lo siguiente: a petición de apertura. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura del juicio y obviamente con la apertura se formulará la acusación, ¿verdad? Yo le pregunto a ustedes, cuando hablamos de ese plazo de investigación y se da la apertura a juicio o la acusación, ¿puede llevar implícita esa acusación un beneficio a favor de la persona, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? De la persona sindicada. ¿Están poniendo atención, compañeros? Sí, licenciado. Bien. Sí, la pregunta es, ¿la acusación o el juicio, o bien la apertura a juicio, puede llevar implícita que haya un beneficio para la parte sindicada? ¿Consideran ustedes que sí? Sí, dígame, Elmer. Buenas tardes, licenciado. Sí, efectivamente. A ver, pues no logré escuchar o no escucho, pero sí, efectivamente, pues sí, por eso el artículo 108 del Código Procesal Penal establece esa objetividad, ¿verdad?
en la cual pues inclusive el Ministerio Público debe actuar con objetividad incluso a favor del sindicado o los sindicados. Cuando no hay suficientes elementos que en este caso son de convicción o de investigación, que van a ser medios de investigación posteriores, si no son suficientes, el Ministerio Público, con la objetividad que reza, inclusive puede solicitar un beneficio a favor de la persona sindicada. Y en este caso pueden darse tres posturas, y obviamente es la primera, que es la apertura de juicio, la segunda, que es el sobreseimiento, ¿verdad? Y también si considera el Ministerio Público que hay medios que no logró recabar y que son importantes dentro de la investigación, pues puede también solicitar la clausura provisional. Y de esto vamos a platicar un poquito más despacio más adelante. Bueno, entonces, el artículo 324 del Código Procesal Penal establece esa petición de apertura. Es esa solicitud a través de un escrito, a través de un medio audiovisual, a través de un medio, a través puede ser una memoria, puede ser diversos accesorios que puedan servir para que haga llegar a los sujetos procesales esa acusación al Ministerio Público. Y dentro de ella, pues obviamente, solicitar lo que en derecho corresponde a través de la objetividad y con los medios que ha recabado. ¿Dónde nos sustentamos en cuanto al tema de esa acusación o bien apertura a juicio? Pues se establece que el inicio se da a través del artículo 332 del Código Procesal Penal. Y en este caso, cuando hablamos del artículo 332 del Código Procesal Penal, espero que lo tengan a la mano, compañero, establece lo siguiente. El artículo 332 del Código Procesal Penal establece ese inicio, ¿verdad? Vencido el plazo concedido por la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediere, ojo con esto, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado, cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiera hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. Es importantísimo el artículo 332 para el tema de la acusación o de la apertura a juicio. ¿Por qué? Porque como en primer lugar se puede solicitar apertura a juicio a través de un fundamento serio y que se lleve a cabo o se ventile en los medios de investigación en un debate oral y público. Puede haber una postura en la cual, pues, si no se recaban los medios adecuados, que se dé el sobreseimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué da a entender el sobreseimiento? Pues, bueno, cerrar irrevocablemente el proceso a favor de la persona sindicada. Se encuentra sustentado en el artículo 328 del Código Procesal Penal. Si existen algunos medios de investigación que no logró recabar el Ministerio Público, pero que considera que los puede conseguir o los puede incluir en la investigación, pues entonces puede solicitar la clausura provisional. ¿Dónde se encuentra contenido la clausura provisional? En el artículo 331 también del Código Procesal Penal, y establece que se da un nuevo plazo para que el Ministerio Público recabe esos medios que no logró ingresar en la acusación, y del cual pues entonces se da el beneficio de esa clausura provisional, en la cual si existe una persona privada de su libertad, recobraría su libertad, sin embargo, pues a espera de esos nuevos medios que quedan pendientes. Y por supuesto que el beneficio de un procedimiento especial. En este caso, el Código Procesal Penal establece el procedimiento abreviado. Se hizo también un procedimiento especial, pero para que se dé el procedimiento abreviado, se debe solicitar antes de la audiencia intermedia a través de un escrito dirigido a el fiscal que controla el proceso o lleva el control de la investigación. Y si procede, pues entonces el fiscal es quien se manifiesta al respecto. Dígame, Adam. Sí, una pregunta. Como la clausura
provisional la plantea el MP, ¿verdad? Y tiene que presentar pues cuáles elementos de prueba son los que pueden llegar a faltar y demás, y que por eso es que no está haciendo un sobreseimiento del caso. Uno como abogado de la contraparte puede realmente proponer algo como para demostrar que en efecto esos elementos de prueba que el MP quiere conseguir no se van a lograr conseguir, como para a favor de nuestro defendido, si lo quiere ver así. Sí, recuérdese que cuando en el orden que se lleva a cabo una audiencia intermedia, quien solicita primero el Ministerio Público, y si solicita la clausura provisional, tiene que establecer qué medios de investigación va a recabar y va a ingresar a la investigación. Entonces van a dar un nuevo plazo. Y cuando le den la palabra al abogado defensor, obviamente, pues, si son medios de investigación que son imposibles, uno debe hacer valer o pronunciarse en cuanto a ello ante el juez contralor. En cuanto a que si van a pedir algo que es imposible, pues prácticamente se está perdiendo el tiempo, ¿verdad? Se puede solicitar el sobreseimiento entonces. Pero si son medios que el Ministerio Público puede recabar y le van a dar un nuevo plazo, pues desde luego que la ley así lo establece. Se le puede dar como un nuevo plazo de investigación y se respetan las reglas del artículo 82 nuevamente, ¿verdad? En cuanto a ese plazo. El plazo de investigación, que puede ser de 2 meses o 3 meses, o bien, aquí sí sería de 2 o 3 meses como máximo, porque si el Ministerio Público solicita la clausura provisional, la persona que se encuentra privada de su libertad puede obtener su libertad inmediatamente. ¿Por qué? Porque es un beneficio a favor de la persona sindicada. La clausura provisional y el sobreseimiento benefician al sindicato. Ahora, la apertura a juicio, pues obviamente es solicitar que con los medios de investigación recabados sean examinados en un juicio oral público, o sea, lo que nosotros le denominamos a un debate, ¿verdad? Y desde luego que se da las salidas alternas, que son ese procedimiento abreviado, ¿verdad? La aceptación de cargos, que ya platicamos al respecto, y también las 2 medidas desjudicializadoras. Las únicas 2 medidas desjudicializadoras son el criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal. También el Código Procesal Penal establece en su artículo 464 y 465, se encuentra regulado ese procedimiento, el procedimiento especial del procedimiento abreviado. Pero también se puede dar a través de un procedimiento simplificado. Ese procedimiento simplificado se encuentra en el artículo 465 bis del Código Procesal Penal y establece y da los parámetros, inclusive los requisitos en cuanto a cómo puede darse ese procedimiento simplificado. Raúl, dígame. Buenas tardes, licenciado. Bueno, usted se me adelantó con una pregunta. Le iba a preguntar cuál era la diferencia del procedimiento abreviado y el procedimiento simplificado. Muy bien. Está regulado, como usted estaba diciendo, el artículo 464 y 465 del Código Penal, y el simplificado del 464 y 465 bis del mismo código. Perfecto. Entonces, Sí, mi duda es, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Muy bien, excelente. Bien, recuerden que ambos conllevan a una condena, ambos llevan a una sentencia de carácter condenatoria, tanto el procedimiento abreviado como también el procedimiento simplificado. Sin embargo, el procedimiento abreviado se puede solicitar durante la investigación ligada a proceso la persona por X delito. Hagámonos la idea que por el delito de robo, ¿verdad? Se encuentra ligado a proceso por el delito de robo y entonces la persona se le da el plazo de investigación, si goza de medidas sustitutivas, puede ser de 4, 5, 6 meses como máximo, ¿verdad? Y en este caso, solicitar a través de su abogado defensor el beneficio del procedimiento abreviado, del procedimiento especial del procedimiento abreviado, y desde luego que es a través de una petición por escrito ante el ente investigador, ante el Ministerio Público, quien analizará el beneficio que se puede otorgar a la persona que está solicitando obviamente, valga la redundancia, el beneficio del procedimiento abreviado.
Ahora, ¿qué pasa con el procedimiento simplificado? Ojo con esto. El procedimiento simplificado puede darse inclusive en la primera declaración, cuando se dan en los casos de flagrancia. ¿Y por qué menciono el delito de robo? Bueno, ¿qué pasa con la persona que despoja de sus bienes a otra y es detenida? Y obviamente pues, la persona agraviada lo señala como la persona que bajo amenazas de muerte o qué sé yo, pero sin arma, ¿verdad? Pero ya cuando hay armas es robo agravado, pues entonces lo despojó de sus pertenencias y desde luego que la persona es detenida y presta su primera declaración. Bueno, el procedimiento simplificado no es ni más ni menos que una sentencia en una primera declaración, en la cual la audiencia de primera declaración, el fiscal, al ponerse de acuerdo los sujetos procesales, tanto el abogado ofensor y el sindicado, el fiscal y también el ente contralor, que es el juez, entonces se establece que debe resarcirse el daño. Bueno, el despojo de los bienes y a la vez una reparación digna que contiene el artículo 124 del Código Procesal Penal, y entonces para resarcir el daño ocasionado a la víctima. Esta es una de las primeras premisas. Segundo, el Ministerio Público entonces solicita una sentencia condenatoria, imagínense, en una primera declaración. Y el sindicado pues va a aceptar el hecho, tiene que aceptar el hecho, o sea, de forma voluntaria el sindicado manifiesta que sí cometió el delito a través de forma voluntaria, a través de su abogado. Y entonces el juez emite su resolución a través de una sentencia de carácter condenatorio, puede ser, ustedes saben perfectamente que el delito creo que goza bueno, tiene una pena si no soy mal, de 2 o 3 años a 9 años. Y entonces, si se da el beneficio de ese procedimiento simplificado, que sea condenado a 2, 3, 4 e inclusive 5 años. Hasta ahí se podría, porque podría conmutarse, ¿verdad? Ya después de 5 años o 5 años con un día, ya se convierte en una sentencia o una pena que se convertiría en algo inconmutable. Entonces, ya tendría que estar la persona detenida o condenada a través de cumplir la pena en un centro de cumplimiento, ¿verdad? Y en este caso, entonces, hasta 5 años se puede dar ese procedimiento simplificado. Entonces, la diferencia es que el procedimiento abreviado se puede dar durante la investigación para la etapa intermedia, mientras que el procedimiento simplificado puede darse inclusive por flagrancia en una primera declaración. Y ambos conllevan a una sentencia de carácter condenatoria, pero buscando obviamente el beneficio. Por ejemplo, el fiscal obtiene una sentencia de carácter condenatoria, pero el abogado ofensor o el sindicado puede ser beneficiado, ¿verdad? Con la conmuta de la pena e inclusive la suspensión de la pena, así es, hasta 3 años, ¿verdad? Entonces, cada quien pues quedaría conforme con la resolución que el juez emita. Esos son los acuerdos que pueden darse para darle solución por economía y celeridad procesal a un proceso. No sé si me doy a entender, no, si tienen alguna duda, les puedo explicar de otra manera, pero yo creo que ahí está la diferencia entre el procedimiento abreviado y el procedimiento simplificado. Gracias, Lick. Sí, quedó claro. Muy bien. Y todo ello pues se encuentra regulado pues, en el Código Procesal Penal, dentro de este procedimiento común que estamos desarrollando y esperemos desarrollar todo en este curso de Derecho Procesal Penal 2. Muy bien, continuamos. Muy bien. Estábamos hablando del artículo 332, ¿verdad? Del inicio y desde luego que establece esos parámetros que pueden darse dentro de una audiencia intermedia. Desde luego que ese artículo 332 establece que puede darse una apertura a juicio, puede darse un sobreseimiento, una clausura provisional o inclusive las 2 medidas desjudicializadoras, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 2 medidas desjudicializadoras? El criterio de oportunidad contenido en el artículo 25 del Código Procesal Penal o bien la suspensión condicional de la persecución penal contenido en el artículo 27 del Código Procesal Penal.
Muy bien. Por supuesto que todavía no vamos a plantear, no vamos a entrar en materia de lo que se desarrolla o cómo se desarrolla una audiencia intermedia. Yo creo que será para la siguiente clase. Sin embargo, bueno, los requisitos se dan en el artículo 332 y el artículo 332 bis. El artículo 332 bis es importantísimo. ¿Por qué? Porque establece los requisitos que debe llevar la acusación, los requisitos que debe llevar ese acto conclusivo o los requisitos que debe llevar esa apertura a juicio. Así que pueden denominarse de tres maneras: acusación, acto conclusivo o apertura a juicio. Y esos requisitos están contenidos en el artículo 332 bis y establece que acusación con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener y establece de 1 al inciso número 5. Como número 1, los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarle, ¿verdad? Esto es de forma, es puramente el escrito como tal y debe llenar esos requisitos. Si no los contiene, pues obviamente carece, inclusive puede ser objeto de sobreseimiento esa acusación al no contener estos requisitos. Como inciso número 2, esa relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica, ¿verdad? O sea, ese modo, tiempo y lugar en cuanto a esa relación clara en cuanto a los medios de investigación que fueron recabados y el tipo penal por el cual está siendo sindicada la persona. Si no encuadra los medios de investigación con el tipo penal, pues también puede ser objeto de que el abogado defensor solicite el sobreseimiento a favor de su patrocinado. Inciso número 3. Los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Este inciso número 3 es importante porque el fiscal o el representante del Ministerio Público debe manifestar a manera de resumen esa imputación en contra de la persona o las personas y debe mencionar los medios de investigación recabados y que tengan obviamente relación, ¿verdad?, con el delito por el cual está siendo sindicada la persona, ¿verdad? Y desde luego que determinen esa probabilidad, o sea, que haya un fundamento serio por la probabilidad de haber cometido el delito. Recuerden que en una audiencia intermedia no se puede valorar prueba. Obviamente, si acá hay medios de investigación propuestos por el Ministerio Público, hay medios de investigación propuestos por el querellante adhesivo y también por el abogado defensor, estos simplemente son mencionados en una audiencia intermedia como sustento o como respaldo de la tesis o de la argumentación de cada uno de los sujetos procesales, pero no se le debe dar valor probatorio o el juez, que en este caso el juez o el ente contralor a través del juez, no debe darle valor probatorio a ninguno de los medios de investigación. ¿Por qué? Porque esto se daría como llevarse a cabo en un juicio oral y público en el cual sí se puede dar ese valor probatorio, ese examen de esos medios de prueba que son en esta etapa medios de investigación, ¿verdad? Pero eso sí, el ofrecer medios de investigación que tengan relación con el tipo penal y que hagan creer ese fundamento serio de la posibilidad de que el sindicado haya cometido el delito es suficiente para que un juez ordene una apertura a juicio. Eso es fundamental y obviamente reza con la objetividad que establece el artículo 108 del Código Procesal Penal. Y como inciso número 4 establece la calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. En este caso, no se debe generalizar los medios de investigación en contra de varios sindicados. Desde luego que
Para ello, pues existe la participación en el delito. Esto se encuentra contenido en los artículos 35 y 36 del Código Penal, el cual establece la participación como tal, y pues existen autores, coautores, existe también la complicidad, los inductores, ¿verdad? Entonces, se debe establecer qué grado de participación tiene cada una de las personas indicadas por él o los delitos por los cuales están siendo, obviamente, ligados a proceso. Y el inciso número 5 establece la indicación del tribunal competente para el juicio. O sea, el Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tengan su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo, ¿verdad? Inciso quinto, entonces, ya establece esa indicación de qué tribunal a qué tribunal se va a elevar el proceso para que conozca de ese juicio oral y público, de esos medios de prueba que puedan ser valorados y examinados para determinar la culpabilidad o no de la persona o de las personas sindicadas. Entonces, el artículo 332 bis reviste y tiene esos requisitos que debe contener la acusación o bien la apertura a juicio o en su defecto el acto conclusivo. No sé si ustedes tienen alguna duda en cuanto a ello, continuamos porque también acá ya establecemos las actitudes del acusado. ¿Qué actitud puede tomar la persona sindicada dentro de esa audiencia intermedia? Si no tienen alguna duda, continuamos con el artículo 336. El artículo 336 establece la actitud del acusado. En este caso, la actitud del sindicado. En una etapa intermedia, la persona todavía sigue siendo sindicada. Ya cuando se apertura formalmente a un juicio oral y público y se va a ventilar o se va a examinar la situación jurídica de la persona en un debate, pues ya la persona entonces sí ya es acusada. Pero esa actitud que establece el artículo 336 señala 3 parámetros. En primer lugar, bueno, le vamos a dar lectura al artículo 336. Actitud del acusado. En la audiencia que para el efecto señala el juzgado, el acusado y su defensor podrán de palabra, y establece 3 posturas. En primer lugar, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección, ¿verdad? Si hay vicios formales, pues bueno, eso es como que emparejarle la plana al ente investigador. Regularmente, cuando se da de esa manera, quien solicita que se modifique o se corrija alguna parte del escrito es el ente investigador. Sin embargo, el abogado defensor puede señalar esos vicios, pero orientando a que por esos vicios o por esos errores pueda darse el beneficio de un sobreseimiento a su patrocinado o en su defecto, pues que se le decrete la clausura provisional. Ese es como inciso número 1. Inciso número 2. Plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. ¿Qué pasa entonces con el aspecto número 2 del artículo 336? Interponer excepciones u obstáculos a la persecución penal. Que si existe la posibilidad de un resarcimiento de tipo civil, entonces puede suspenderse la audiencia o inclusive solicitar que se dé esa excepción por esa situación civil y entonces se interrumpe la continuidad de esta audiencia, la cual debe suspenderse para una nueva fecha. Y desde luego que el inciso tercero, que es el que más se utiliza, es formular objeciones u obstáculos, contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por estas razones o esas razones al sobreseimiento o la clausura. En este caso es la clausura provisional. Entonces, esas son las posturas o las actitudes que puede tomar el sindicado a través de su abogado defensor, señalando los vicios contenidos en el artículo 332 bis, o sea, que esa acusación o ese acto conclusivo, esa apertura a juicio,
no contiene los requisitos mínimos contenidos en dicho artículo y por ello, pues, provocar incluso el beneficio a favor del el representado, puede ser el sobreseimiento o bien la clausura provisional. El artículo 337, si lo hay dentro del proceso querellante adhesivo, pues entonces también establece la actitud del querellante. Establece lo siguiente, la actitud del querellante. En la audiencia del querellante o quien sin éxito haya pretendido serlo, podrá, 1, adherirse a la acusación del Ministerio Público exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. Sí, efectivamente, cuando existe la figura de un querellante adhesivo, también el querellante adhesivo a través de su abogado director puede proponer un acto conclusivo o bien una apertura a juicio o una acusación. Tanto el Ministerio Público como el querellante adhesivo pueden tener esa decisión de presentar cada uno su acto conclusivo. El inciso número 2 del artículo 337 del Código Procesal Penal establece que señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. Si considera el querellante adhesivo a través de su abogado director que existen vicios o que existen algunos errores en la acusación, puede instar a que sean corregidos, ¿verdad? Y el inciso número 3 del artículo 337 del Código Procesal Penal establece que objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección. Entonces, inclusive aquí se puede ampliar, ¿verdad? Se puede ampliar la acusación o bien se puede corregir. Esto, pues, lo establece el artículo 337 del Código Procesal Penal. Ya el artículo 338, si existen partes civiles, pues ya establece qué se puede pronunciar y cuál es la figura de esas partes civiles en un proceso penal. Regularmente no se da. Regularmente con la reparación digna se subsana el tema de la situación civil y esto es a veces solicitado a través de el querellante adhesivo o bien a través de el fiscal del Ministerio Público. Existe la oposición, obviamente en el artículo 339 y también el artículo 340 que establece esa audiencia, ¿verdad? Y por supuesto el artículo 341 que establece esa resolución que emite el señor juez. En este caso, cuando hablamos del artículo 341, su resolución, el juez inclusive puede, en este caso ya no se puede reformar el delito, porque ya se puede solicitar la reforma del autoprocesamiento hasta antes de la acusación o hasta antes de ese acto conclusivo. Pero eso sí, la autoridad o en este caso la facultad que tiene el ente contralor, en este caso el juez, él en base al artículo 342 puede ordenar esa apertura a juicio, pero también puede modificar el tipo penal. Si es con los medios de investigación propuestos por el Ministerio Público, que él considera que no es robo agravado, sino que él considera que cuadra más por el delito de robo, como decimos coloquialmente, el robo simple, entonces el juez puede modificar la figura o el tipo penal de robo agravado a robo, únicamente robo, ¿verdad? Y esto sustentado en el artículo 342, que establece el inciso 1 del artículo 342. La designación del tribunal. El juez en su resolución debe indicar qué tribunal va a conocer el juicio oral y público. Inciso número 2. Las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas que deben formar parte de ella, ¿verdad? Eso lo puede mencionar, o sea, modificar ese acto conclusivo o bien esa acusación o bien el escrito de apertura a juicio. Y el inciso también 3 establece la designación concreta de los hechos por los que no se abre el juicio, cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez, solo lo admite parcialmente. Y el inciso 4 del artículo 342 establece las modificaciones
en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación, ¿verdad? Cuando el juez considere que los medios de investigación no se concatenan con el tipo penal, pues entonces puede modificar el tipo penal, ¿verdad? Muy bien. Esto es en cuanto a las actitudes que se toman en una audiencia intermedia a través del artículo 336, los requisitos que debe llenar, debe tener o contener la apertura a juicio, la acusación, el acto conclusivo, contenidos en el artículo 332 bis, y también tomando en consideración lo que establece el artículo 332, todos del Código Procesal Penal, en el cual pues puede darse una apertura a juicio, puede inclusive darse el sobreseimiento y la clausura a favor del sindicado, o en su defecto, pues obviamente darse un beneficio, ¿verdad? A través de un procedimiento especial. Cuando hablamos de procedimientos especiales, establecemos tres. Procedimiento abreviado, perdón, son dos. Procedimiento abreviado y aceptación de cargos, que es la nueva modalidad. Y puede también darse el beneficio de dos medidas desjudicializadoras: el criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal. Yo creo que hasta acá, por el día de hoy. En la próxima clase ya platicaremos en qué consiste el sobreseimiento, en qué consiste la clausura provisional, en qué consiste la suspensión condicional de la persecución penal, y también hablaremos algo del procedimiento abreviado. Esto sería para el próximo jueves. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, es el momento para preguntas. Con mucho gusto estoy a la hora. Sí, dígame, Rina, mucho gusto. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes, muchas gracias. Sí, Buenas tardes. fíjese que, gracias, a mí me quedó una duda con respecto a lo del proceso abreviado. Procedimiento abreviado. Correcto, cuando estábamos hablando sobre ello, pues usted indicaba de que en este caso el abogado defensor tiene que presentar como la solicitud al fiscal del MP, ¿verdad? Antes de que se lleve a cabo la audiencia. Efectivamente, ajá. Ahora bien, sí. en alguna circunstancia, perdón, es que la duda es, en alguna circunstancia, supongamos, en este caso la otra parte, que sería, por llamarlo de una forma, la parte vulnerada, puede venir y solicitar que se rechace la situación, o por así decirlo, para que, si soy yo la procesada, y digamos que quiero agilizar el trámite e irme por un proceso abreviado. La otra parte podría ser ella la que no esté de acuerdo, aunque el fiscal puede decir que sí. Muy buena pregunta. Sí, efectivamente, si la persona está siendo sindicada por el delito, volvamos con el delito de robo, y el abogado defensor es quien le tiene que explicar al sindicado o a la sindicada del beneficio del procedimiento abreviado. Si bien es cierto, es una condena, ¿verdad? Porque es una condena, pero la misma puede suspenderse si no supera los 3 años, o bien se puede conmutar hasta 5 años. Esto se le debe explicar a la persona sindicada. Si la persona está de acuerdo, entonces se realiza ese escrito dirigido al fiscal contralor del proceso de investigación, en el cual se solicita ese procedimiento abreviado y debe llenar ciertos requisitos. Obviamente que la persona no sea reincidente, que la persona no haya cometido delito anteriormente. Esto es a través de la carencia de antecedente penal. Al solicitarse por escrito, el fiscal entonces, inclusive en este acto conclusivo o bien en la acusación, puede inclusive llevar implícita el beneficio del procedimiento especial de procedimiento abreviado. Y entonces se solicita, quien debe solicitarlo, perdón, al ente contralor es el fiscal. Pero si el fiscal solicita el procedimiento específico, o sea, el procedimiento abreviado, debe tener la anuencia de la parte sindicada y también de su abogado defensor. Porque si en la audiencia el sindicado dice que no está de acuerdo, entonces se lleva a cabo el procedimiento común y entonces no se aprueba o no se diligencia el procedimiento abreviado. Elmer, te escucho.
Buenas tardes, licenciado. Tenía una pregunta. ¿Me escucha? Sí, claro. Licenciado, sobre el tema de criterio de oportunidad, procedimiento abreviado y suspensión condicional de la pena, derivado de eso, tengo una pregunta. ¿Cuántas veces cuántas veces se le puede otorgar independientemente A la cada persona persona, sindicada. a la persona sindicada? Por ejemplo, Muy supongo bien. me explico, ¿va? Supóngase que voy a ejemplificar. El 2010 tuve un caso, al juzgado un proceso, ¿va? Entonces vine yo, solicité ya sea criterio de oportunidad o procedimiento abreviado o cualquiera de eso, pero el año pasado vienen y ejemplo, me someto a un proceso judicial por X delito. Entonces, si yo vengo y hablo con el abogado defensor y digo, pero si el criterio de oportunidad ya lo utilicé el 2010, entonces y lo quiero volver a utilizar, ¿será que se puede? Sí, Ejemplifico. muy buena pregunta. Vea, una de las premisas es que el beneficio de una medida desjudicializadora, que es criterio de oportunidad, o bien suspensión condicional de la persecución penal, o en su efecto el beneficio de un procedimiento especial, que puede ser procedimiento abreviado o aceptación de cargos, existe un oficio que extiende la Fiscalía de Ejecución. Entonces el abogado, aparte de la carencia de antecedente penal, también debe llevar ese oficio de Fiscalía de Ejecución, en el cual pues va a llevar esa estadística de las personas en las cuales se ha sido ya condenada, se ha sido beneficiada con una medida judicializadora, pues va a aparecer ahí. Si es por el mismo tipo penal, no le pueden otorgar 2 veces. Ahora, si hace 3 años, 4 años cometió el delito de robo y ahorita está siendo sindicado por el delito de, es un ejemplo, puede ser hurto, inclusive, porque es un tipo penal diferente, o algún tipo penal que tiene que ver con lesiones, qué sé yo, pues entonces sí se le puede dar nuevamente un beneficio, pero tiene que ser un tipo penal diferente. La cuestión es que no sea reincidente en cuanto que sea robo y nuevamente cometió el delito de robo. Entonces aquí definitivamente no se le puede dar nuevamente el beneficio. Ojo con esto, ¿verdad? Y desde luego que también lo que establece el artículo 76 del Código Penal, el cual establece esa revocación del beneficio. Hay personas que son condicionadas a través del beneficio de medidas desjudicializadoras o bien procedimientos especiales, pero deben cumplir con lo que establece el artículo 76 del Código Penal, el cual establece esa revocación del beneficio si no las cumpliera, ¿verdad? Entonces, acá, pues, inclusive se revoca el beneficio y también se da un nuevo delito por no cumplir, que puede ser el de no cumplir con una orden judicial a través del delito de desobediencia, o en su efecto un nuevo delito que haya cometido. Entonces, si le dicen, usted acá, pues, no podrá cometer ningún delito de aquí a 3 años, y comete un delito en ese plazo de tiempo, se le revoca el beneficio. Y se agrega el nuevo delito, ¿verdad? ¿Alguien más? Muy bien, compañeros. Entonces, damos por terminada la clase del día de hoy. Si Dios así lo permite, pues seguimos platicando el día jueves. Pase cada uno de ustedes muy buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Hola, licenciado. Bendiciones. Gusto, Feliz tarde, licenciado. A ver. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Pues feliz